Jeremías capítulo 38. El profeta Jeremías y capítulo 38. Solo un mensaje sencillo, amados hermanos. Lo que tengo en mi corazón es a la luz de lo que estamos viviendo estos días, donde nos hemos alejado, ¿verdad?, como sociedad, de los preceptos y principios de la palabra de Dios. Y voy a pedir que no haya interrupciones mientras hablamos, porque es más importante escuchar lo que dice la palabra de Dios que decir cosas fuera del lugar. Entonces, vamos a leer Jeremías capítulo 38 y versículo 1. Y de nuevo, el contexto en que estamos aquí es un contexto de apostasía. Y como dije anteriormente, estamos aquí al final, ya a la último del reino de Judá, que fue el reino que duró un poquito más tiempo que el reino de Israel. Judá, siendo el reino del sur de todo el pueblo de Israel, se dividió en dos reinos, como ustedes bien saben: el reino del norte, el reino de Israel; el reino del sur, el reino de Judá. Todos eran israelitas, pero así se conocían cuando estuvo el reino dividido después de la muerte de Salomón. Sabemos que el pueblo del norte, las 10 tribus en el norte, siguieron cuesta abajo. Ninguno de sus reyes fueron piadosos, ninguno de sus reyes creyeron a Dios, ninguno de sus reyes siguieron a Dios, y fueron llevados cautivos a Siria, a Asiria, no a Siria, a Asiria. Y después el reino del sur estuvo unos añitos más. Ahora mismo no me acuerdo, tendría que volver a repasar la cronología, pero si vamos a nuestras Biblias podemos ver que fueron 2 años más. Y nos dice segundo libro de Crónicas capítulo 36 que todo el pueblo se puso rebelde, los sacerdotes, es decir, los líderes religiosos, desde el más grande hasta el más pequeño, estuvieron rebeldes en contra de Dios. Y hay un versículo muy triste ahí en segundo de Crónicas capítulo 36 que dice: y no hubo ya más remedio. Y así está este mundo, ¿verdad? En este mundo va a haber un tiempo en que no va a haber más remedio. La ira de Dios se va a desbordar contra este mundo. Pero, amados hermanos, nosotros los que hemos creído en Cristo, nosotros su pueblo, los cristianos, ¿cómo hemos de vivir en estos tiempos tan difíciles? Y la palabra de Dios tiene todas las respuestas. Hoy día, tristemente, nosotros vivimos un mundo donde la psicología, todo es psicología, y todo es tratar de minimizar la culpabilidad del hombre, haciéndolo un enfermo, haciéndolo que él en realidad no tiene culpa, que es víctima de su ambiente, y nosotros reconocemos que el ambiente tiene influencia en las personas, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo nosotros debemos movernos cuando hay dificultades, cuando va a haber más oposición. Vamos a Jeremías capítulo 38 y versículo 1. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Salemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová. Y esas son las palabras que tenemos que decir nosotros, amados hermanos. Cuando vengan las personas de afuera, cuando vengan los gobernantes, cuando venga cualquiera y diga: esto lo vamos a hacer, nosotros tenemos que responder: así ha dicho Jehová. Así dice la palabra de Dios. No lo que nosotros queramos, no lo que ellos quieran oír. Así ha dicho Jehová. Versículo 2, ¿verdad? El que quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, enfermedad. Pestilencia significa enfermedad. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Dios le está diciendo a ellos, al rey Sedequías, último rey de Judá, le está diciendo a todo su séquito, a todos sus consejeros, a todos sus hijos, a toda la ciudad de Jerusalén, que muchos se habían refugiado en ella. Le está diciendo, Dios les está diciendo: tienen que salir de aquí, porque el castigo que yo voy a dar
es que esta ciudad va a ser destruida. Y el que sigue la palabra va a vivir. Así es, ¿verdad? Hay un versículo que dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y esa es la advertencia que Dios le da a los que no han creído en Cristo. Así ha dicho Jehová. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, ¿verdad? Hoy día las personas tienen que estar preparadas porque esta ciudad, este mundo va a ser destruido, va a ser enjuiciado. Y así pasó en una forma más pequeña en el pueblo en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Versículo 3. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablando de estas palabras. Porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra nosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey, y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí, haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey, debajo de la tesorería, y tomó allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y las echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope, Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron ante la cisterna. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Y bueno, vamos a seguir leyendo el 14 también, un poquito más de texto. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías, si no te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no me escucharás? Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo, vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías, no te entregarán, oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos. Hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Sacarán, pues, todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos,
sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y esta ciudad quemará a fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías: nadie sepa estas palabras, si no morirás. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y vinieran a ti y te dijeren: decláranos ahora, ¿qué hablaste con el rey? No nos los encubras, y no te mataremos a sí mismo. ¿Qué te dijo el rey? Les dirás: supliqué al rey que no me hiciese volver a la casa de Jonatán, para que no muriese allí. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y él les respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él, porque el asunto no se había oído, y quedó Jeremías en patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Yo sé que es una lectura un poco larga, pero necesaria. Obviamente más importante de que cualquier palabra que yo tenga que decir es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, vemos aquí unos personajes, ¿verdad? Vemos a Jeremías, profeta de Dios, y hay varias cosas que podemos aprender de él. Primero, que desde niño Dios lo había llamado. Y desde niño Dios le había dado la gracia, le había dado la facultad de poder llevar la palabra de Dios. Segundo, Jeremías fue fiel. Jeremías fue fiel todos los días de su vida. Él habló el mensaje aunque le costara. Es fácil hablar el mensaje cuando nosotros sabemos que nadie no va a hacer nada, ¿verdad? Pero Jeremías sabía que iba a sufrir a pesar de eso. Y eso nos recuerda a nosotros al Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo: por el gozo puesto delante de él, menospreció lo oprobio y siguió hasta la cruz. Entonces, él menospreció lo oprobio, él menospreció la vergüenza, él menospreció. Así mismo hizo Jeremías. Entonces, en ese sentido, Jeremías nos acuerda al Señor Jesucristo y podemos imitar su ejemplo. Número 3, él fue un gran predicador. Aquí tenemos toda su profecía y tenemos el libro de Lamentaciones también. Y en ese libro tenemos muchas referencias al Mesías. Mas, sin embargo, nadie le hizo caso. Así que, amados hermanos, el éxito espiritual, o por falta de una mejor palabra, no se mide contando cabezas. O sea, el hecho de que en un templo hayan 10,000 personas, eso no significa que allí se esté predicando la palabra de Dios. El hecho de que haya una persona no quiere decir que no se esté predicando la palabra de Dios. Y tenemos que tener su perspectiva. Jeremías predicó el mensaje, un mensaje puro, un mensaje dado por la palabra, por Dios mismo. Y solo un hombre le hizo caso. Bueno, unos cuantos se fueron, ¿verdad? Se escaparon, pero no se nos menciona por nombre. Pero vemos a este etíope, y este es el segundo personaje que yo quisiera considerar con ustedes. El segundo personaje que de hecho no se nos dice su nombre, pero más adelante voy a explicar por qué no es su nombre, ¿verdad? Ahí en el capítulo nos habla de Ebed-Melech, un etíope, un eunuco etíope, es decir, uno que había sido apresado de su pueblo, quizás en alguna batalla, y había sido vendido como esclavo, un africano, ¿verdad? Los etíopes son de África, y ellos habían, y sabemos que también durante la época de Salomón, Candace, la reina de los etíopes, había ido, bueno, no reina, tengo que tener cuidado, muchos piensan que era etíope, ¿verdad? Pero en la antigüedad quizás nos dicen que no era el mismo país, pero pensamos que podría haber sido Etiopía. Ella sube, ¿verdad? Y quizás este etíope u otros habían llegado a conocer acerca del Dios de Israel. Es posible que Ebed-Melech también haya sido apresado como un prisionero de guerra y por eso haber sido hecho eunuco, ¿verdad? Porque muchos hombres que eran apresados los hacían eunucos para que fueran menos peligrosos para el pueblo que los había conquistado. Entonces, amados hermanos, Ebed-Melech, cuando él escuchó, ¿verdad? Versículo 7, y oyendo Ebed-Melech, el hombre etíope, y estas palabras no están ahí en vano, eunuco de la casa real,
que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey. Ebed-Melech no tuvo miedo, Jeremías no tuvo miedo de hablar la verdad. Y amados hermanos, vivimos en tiempos donde mucha gente tiene miedo de hablar la verdad. Y no es insultar a la gente con la verdad, es hablar la verdad. Porque hay personas que creen que es discutir, ganar argumentos, hacerlos sentir mal, decirle que se van para el infierno, etcétera, etcétera. No es eso, es hablar la verdad de Dios. Siguiendo la verdad en amor, dice Efesios, en inglés dice enseñando la verdad con amor. Enseñando la palabra, que se puede decir, ¿verdad? Traduciendo, siguiendo la verdad, son dos traducciones correctas. Pasa que la palabra se puede traducir de más de una manera. Seguir la palabra, siguiendo la verdad en amor, es siendo ejemplo a la vez que nosotros practicamos y enseñamos la palabra de Dios. Y con nuestro ejemplo la enseñamos. Y eso es lo que hizo Jeremías, ¿verdad? Y Jeremías le llaman el profeta llorón porque él tenía un corazón muy tierno, muy sensible. Y él fue ejemplo. Y vemos con amor, él le habla a aquellos que se oponían, ¿verdad? No con debilidad, porque tampoco el amor es debilidad, no nos confundamos. El hablar la verdad no es insultar a la gente, tampoco. Y decir, yo soy honesto y yo hablo lo que... No, eso no es bíblico, ¿verdad? Tampoco hablar con amor es ser débil. Hay un balance, ¿verdad? Hay que ser firme cuando hay que ser firme. Hay que hablar la verdad en amor, sabiendo que Dios mismo habló su verdad a nosotros en amor. Y eso fue lo que hizo Jeremías. Ebed-Melech fue donde el rey. Ahora, Ebed-Melech no era un simple funcionario yendo ante un gobernante en nuestra época. Él fue un rey malvado como Sedequías. Y si no me equivoco, su padre era peor que él. Y él había aprendido mucho, creo que su padre era Conías, tengo que volver a repasar los reyes de Israel. Y ese fue el mismo que cuando Jeremías le llevó la palabra de Dios, o Baruch, un amanuense de Jeremías, es decir, uno que escribía por él, llevó ese rey, el papá de Sedequías, cogió un cortaplumas y cortó la palabra de Dios y la echó al fuego. Esa era la herencia, lo que sus padres le habían enseñado al rey. Entonces, cuando Ebed-Melech se pone delante del rey, está arriesgando su vida. Los más cercanos al rey metieron a Jeremías a la cárcel, a un pozo, encerrado en el cieno donde se hundía, y el rey lo aprobó, no hizo nada para detenerlos. Ebed-Melech, arriesgando su vida, saliendo del lugar de comodidad, también, fíjese, dice, saliendo de la casa del rey, salió de un lugar cómodo. A veces, para nosotros pararnos en la verdad y hacer lo que es correcto, tenemos que salir del lugar de comodidad. A veces es incómodo hablar la palabra de Dios. Es muy incómodo pararse allí en una plaza y hablar la palabra de Dios, sujeto a burlas de personas, sujeto a que nos avergüencen, sujeto hasta que nos hagan daño. Pero Ebed-Melech no tuvo miedo. Él salió de su comodidad, de la casa de él, está cómodo allí. Ni siquiera un siervo que tenía que estar afuera bajo el sol. Estaba allí sirviendo en la casa del rey, cerquita, en un lugar de privilegio. Pero él no tuvo miedo. Ebed-Melech, versículo 8, salió de la casa del rey, diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos hombres. Fíjese, no solo salió y se enfrentó a él, mal hicieron. Mal hicieron. Amados hermanos, no tengamos temor de decir lo que la palabra dice. Hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay de aquellos. No llamemos. A veces, y de nuevo, yo a veces veo a los chiquitos y veo a los chiquitos ahí bailando cosas que no deben bailar, diciendo cosas que no deben decir. Y dicen, ah, qué linda la niña o qué lindo el niño. Ay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y después decimos, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con los muchachos en la escuela? ¿Qué pasó con esta generación que está perdida? Porque no tuvimos el valor de decir lo que está mal y lo que está bien.
porque fuimos condescendientes. Y eso es en general. En la palabra de Dios así es, ¿verdad? Hemos cometido ese error, ¿verdad? Pero debemos ser valientes como Abimelech. Salió de la casa del rey y habló al rey. Mal hicieron estos varones. A él le podía costar la vida. A nosotros en Puerto Rico hasta ahora no nos cuesta la vida decir que esto está mal, que esto es pecado, que Jesucristo salva, que esta es la palabra de Dios. A nosotros no nos cuesta nada. Nos puede costar amistades, nos puede costar rechazo, pero no la vida. A Abimelech le pudo haber costado la vida. Ese rey tan malvado, Sedequías, él pudo haber dicho, ¿quién es este esclavo que viene a decirme a mí lo que tengo que hacer? Abimelech no tuvo temor a nada de eso. Salió de la casa del rey, ¿verdad? De su comodidad. Le dijo lo que estaba mal, con mucho respeto también, ¿verdad? No le insultando tampoco, de nuevo, hago hincapié en eso, porque hay gente que se cree que decir la verdad. Hace poco vi una predicadora que de nuevo está fuera de lo que la Biblia enseña, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios para ser ministrada debe ser por hombres, no por mujeres. Eso es lo que la palabra enseña. Yo sé que eso no es muy popular en nuestro país, pero eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y ella empezó a hablar unas verdades. Yo escuché un vídeo que me compartieron. Ella es famosa, tiene una iglesia grandísima. Y yo no digo que ella sea una persona mala, ni que tenga malas intenciones. Pero ella empezó a hablar y decir cosas que eran verdad. Pero lo dijo de una manera insultando a los demás. Eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña, amados hermanos. Sino que con mansedumbre y toda reverencia demos defensa de la esperanza que hay en nosotros, con temor al Señor. No es insultando. Entonces eso es lo que vemos nosotros también en Abimelech. Abimelech, con mucho respeto ante el rey, dijo, mal hicieron estos son varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces Abimelech puso el beneficio de otros por encima del de él. ¿No fue eso lo que nos enseñó Jesucristo? Porque todos piensan en lo suyo propio, pero no en lo que es de Jesús. Nos dice Filipenses, ¿verdad? Y después dice aquí, perdón, el viento como que se me despegó la página aquí. Y dice, entonces mandó el rey al mismo etíope Abimelech diciendo, toman tu poder 30 hombres. Halló gracia delante del rey. Fíjense, amados hermanos, que cuando un hombre de Dios o cualquier persona de Dios, hombre, mujer, niño, niña, Dios le da la gracia para mover los corazones de los hombres. Si yo voy ante un gobernante y le digo, usted es un corrupto, y yo no tengo evidencia, es posible que lo sea. Eso no es forma de dirigirse como cristiano a una persona en autoridad. Pero si uno va con gracia, si uno va con la palabra de Dios, esto no es correcto. Señor alcalde, señor gobernador, señor policía, esto es lo correcto. Vamos a hallar gracia. Dios le va a poner gracia en el corazón de esa persona. Quizás no, quizás sí. Eso depende del plan de Dios. Y él lo mandó. Y fíjese que el rey, ese rey tan malvado, Sedequías, lo manda. Elisa de etíope Abimelech, diciendo, toman tu poder 30 hombres y a sacar al profeta de Jeremías de la cisterna antes que muera. Antes de que se me olvide, es importante también, dice que en el versículo 6 nos dice que Jeremías fue metido en ese pozo y se lo metieron en el cieno. El cieno es, la verdad, la tierrita cuando está bien blandita y es como arena movediza, pero no completamente movediza, sino que se iba hundiendo poco a poco. No tenía donde sostener su pie. Eso es otra referencia al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, el profeta, haciendo alusión al Señor Jesucristo, mi pie no tenía donde apoyarse, se estaba hundiendo en el cieno. Entonces Jeremías de nuevo nos recuerda a Cristo en su ejemplo, en su predicación, en su vida. Y fíjense que Abimelech también, otra cosa muy importante que vemos aquí, halló gracia delante del rey, ¿verdad? El rey le dio permiso, sacan a Jeremías. ¿Y qué hizo Abimelech? Entró a la casa del rey y tomó las sogas más caras, tomó una máquina para hacer, no, dice aquí, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, cosas que nadie quería. Quizás el rey las tenía tiradas allí, ropas andrajosas, raídas, gastadas, ajadas,
viejos, trapos viejos. ¿Quién quiere un trapo viejo? Pero ¿sabe qué? En las manos de Dios, lo vil de este mundo, lo despreciado de este mundo, lo débil de este mundo, Dios lo utiliza con grandeza. Así dice Corintios, ¿verdad? Lo vil de este mundo, no lo grande ni lo noble, sino lo despreciado, lo débil, lo feo de este mundo, usó Dios para avergonzar a los sabios y los poderosos. Eso nos dice el apóstol Pablo en Corintios. Amados hermanos, yo puedo ser débil, yo puedo ser pobre, yo no puedo quizás tener mucha universidad o cualquier cosa, pero en manos de Dios es útil. Usted nunca piense que Dios no lo puede usar. Ahora es nuestra responsabilidad saber la voluntad de Dios para su obra, ¿verdad? Entonces, esas cosas que estaban despreciadas, tiradas allí debajo de la tesorería, las usó para hacer una obra de bien. Y sacaron a Jeremías, le dijo, póntelo debajo de los brazos, y lo subieron, lo sacaron. Amados hermanos, otra cosa que podemos aprender de Ben-Melech, él era un esclavo, un eunuco. De hecho, la palabra misma de Dios dice que un eunuco no podía ni siquiera entrar al templo de Dios. Al templo, que no es lo mismo que la iglesia. Hay mucha gente que confunde eso. El templo del Antiguo Testamento no es lo mismo que una iglesia. El templo sí era un edificio y unos mobiliarios y un sacerdocio exclusivo para hombres y hombres de una familia. No, la iglesia de Dios es un templo viviente, compuesto de todos los hombres y las mujeres que han creído en Cristo. Y todos los hombres y las mujeres son sacerdotes y sacerdotisas. Diferente, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, pero el etíope eunuco en el antiguo pacto, por ser extranjero y también ser eunuco, la Biblia bien claramente dice, ningún hombre que tenga su miembro viril ¿verdad? Con defecto puede entrar a ese lugar. Pero sabe que en Cristo podemos entrar, en el nuevo pacto. Y aquí vemos la gracia de Dios, a pesar de que éramos extranjeros y sin esperanza, como dice Efesios, Dios nos ha salvado, nos ha hecho uno en Cristo con el pueblo de Israel. Este gentil, Ben-Melech etíope, que no tenía derecho a nada, halló la gracia de Dios. Porque el obedecer y el creer es más que todo los sacrificios que podían hacer toda esta gente que hacían sacrificios. Entonces vemos, amados hermanos, que Ben-Melech fue aceptado por Dios por su fe, y esa fe se manifestó en la obra que hizo, ¿verdad? Lo menos de este mundo, lo despreciado y vil de este mundo, usó Dios. Amados hermanos, quizás nosotros somos una congregación pequeña, quizás no somos grandes en este mundo, pero Dios nos puede usar. Y amados hermanos, nuestra oración diaria debe ser, Dios, úsame. Úsame como tú quieres. ¿Y sabe qué significa Ben-Melech? Ben-Melech es un título que se le da a los esclavos. Ese no era el nombre real del etíope, del eunuco etíope. Ben-Melech significa siervo del rey, es decir, uno de los esclavos del rey. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Todos nosotros somos esclavos, somos siervos del rey. Y como siervos del rey, cuando se aparezca la oportunidad, debemos nosotros usar lo que Dios nos dio, aunque sean trapos andrajosos, aunque sean ropas raídas, usarlo para Dios. Quizá usted no va a ser famoso, no va a salir en televisión, pero Dios lo ve. Quizás nadie sepa su nombre, pero Dios conoce su nombre. Y que así sea con todos nosotros, amados hermanos. Hay otro ejemplo en las Escrituras. Yo puse ahí Jeremías 35, vamos a leerlo rápidamente. Y de nuevo, volviendo a lo que habíamos nosotros hablado al principio de este mensaje, cómo debemos conducirnos en medio de la oposición, y sabemos que la oposición está creciendo, ¿verdad? Sabemos, amados hermanos, que aquellos que odian a Dios, aquellos que odian su evangelio, aquellos que detestan su palabra, nos están rodeando, ¿verdad? Y están en altas posiciones, así como pasaba en esta época. No hay nada nuevo bajo el sol.
Pero, ¿cómo vamos a reaccionar, verdad? No debemos tener temor. Hemos aprendido de Jeremías, debemos hablar lo que así ha dicho Jehová. No tener temor de lo que la palabra de Dios enseña. No tener temor de lo que me pueda hacer el hombre, tener temor de lo que me pueda hacer Dios. Aunque seamos pequeños, aunque seamos débiles, Dios nos puede usar. Pero también tenemos que tener convicciones, amados hermanos. Tenemos que saber qué creemos y por qué lo creemos y por qué lo practicamos. Eso hay que saberlo, ¿verdad? Entonces, vamos a Jeremías 35 y versículo 1. Y por cuestión de tiempo yo no va, pero esto es un estudio que usted puede hacer en su casa. Vamos al versículo 1 de Jeremías 35, hay unas páginas más atrás. Dice, palabra de Jehová, que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías. Cuando dice hijo de Jeremías, es otro Jeremías, no es el mismo profeta, ¿ok? Es de la familia de los recabitas. Jeremías nunca se casó, ¿verdad? Sabemos eso por la palabra de Dios. Hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, de ahí sale el nombre recabitas, de los hijos de Recab, nuestro padre nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre, Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera, es decir, sembradíos. Moraremos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén, de presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Versículo 12. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová? Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Hasta ahí tenemos un cuadro, ¿verdad? Amados hermanos, para hacerlo corto, porque faltan pocos minutos, ¿sabe qué? Dios usó a los recabitas como ejemplo de gente que tenían convicciones y de que no se dieron ante la presión, ni religiosa ni secular. ¿Verdad? Secular me refiero fuera de los que dicen ser cristianos. Y Jeremías le dio como un object lesson, como dicen en inglés, una lección objetiva siendo objetiva, objetos que podemos palpar, podemos ver. Eso es lo que significa objetiva en este contexto. Le dio una lección objetiva. Y tomó a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abisinías, y les dijo, los llevó a la casa de Jehová, los metió en un cuarto, le dijo, beban vino. Y él dijo, nosotros no vamos a beber. ¿Por qué? Porque nuestro padre nos dijo a nosotros, Jonadab, hijo de Recab, que no bebiéramos en vino, ni habitáramos en casas, y hay mucho más que se puede sacar de esto, amados hermanos. Esto es un estudio hermoso, pero yo solo quiero hablar de un punto, es las convicciones. Y aquí no estoy hablando de beber alcohol, ni no beber,
aunque sí recomiendo que nos abstengamos de alcohol, ¿verdad? Porque quizás todo es lícito, mas no todo me conviene. Pero aquí no está hablando de prohibición de beber vino o no. Está hablando de probar la convicción de ellos. Es decir, vamos a ver cuán firmes son ellos. Pero me lo está ofreciendo el pastor Jeremías. Y estoy en la iglesia, en el templo. No. Me lo ofrezca un religioso, me lo ofrezca, no lo vamos a hacer. Eso de no vivir en casa, vivir en tiendas, es una imagen también de lo temporal que es este mundo, ¿verdad? Abraham habitó en tiendas, nunca tuvo una casa, Abraham. Por ahí para los predicadores de la prosperidad, que se pasan hablando de que debemos ser ricos. Abraham nunca tuvo una casa. Sí, era rico, pero él buscaba una ciudad celestial. Esa era su mente, su meta. Y amados hermanos, él les puso y no lo vamos a hacer. Entonces Jehová le dice a Jeremías, Dios le dice a Jeremías, dile al pueblo de Israel, estos fueron obedientes a su padre, pero mi pueblo no es obediente a mi padre, no es obediente a mí, debo decir, es decir, a Dios, ¿verdad? Amados hermanos, no solamente debemos ser personas que no tenemos miedo de decir la verdad, con amor, vuelvo a hacer hincapié, no es insultando a las personas, tampoco es con debilidad, porque la palabra de Dios es poderosa. Pero también tenemos que tener convicciones. Y los recabitas sabían en qué creían y por qué lo creían, y eran firmes. Y amados, así que Dios nos ayuda a nosotros a no solo no tener miedo, a no solo no tener temor de las consecuencias, no tener temor de hablar la verdad de la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová. Tenemos que tener convicciones, saber dónde estamos parados, por qué creemos, por qué lo creemos y por qué lo practicamos. Y así estuvieron los hijos de Recab, ¿verdad? Los recabitas. Hay mucho más que se puede sacar de los hijos de Recab. Les dejo a ustedes que ustedes lo estudien en su casa. Pero amados hermanos, que el Señor nos ayude en medio de estas tinieblas que nosotros estamos viviendo a ser fieles a su palabra y a ser fieles al mensaje del Evangelio. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias este día por tu amor tan grande, por los ejemplos que nos has dado en Jeremías, aquel profeta que tenía un amor tan grande por su pueblo, pero no tuvo temor de hablar tus palabras. En Ebed-Melech, aquel siervo sencillo, despreciado, pero tú lo usaste grandemente, y más adelante sabemos que tú lo preservaste durante la caída de Jerusalén. Y así, Padre, ayúdanos a nosotros en medio de este mundo impío, de este pueblo de Puerto Rico que se ha alejado de ti. Padre, que tú nos ayudes a hacer lámparas para seguir la palabra con amor, para enseñar la palabra con amor y para no tener temor de hablar, así ha dicho Jehová. Y también, Padre, que tú nos ayudes a nosotros a tener convicciones, a saber qué creemos, por qué lo creemos y por qué lo practicamos. Y así, Padre, te pedimos tu ayuda, misericordia, camino a nuestros hogares. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, antes de finalizar, quisiera hacer unos anuncios.